Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Escuché, me gustó el de la mujer de Walsh y el sábado el de con la Cristina Venegas. Te traje esto para vos de regalo. Hay una historia de vida que la verdad es apasionante. La estuve repasando te diría que con lujo de detalles. Pero vos sabés que en lugar de entrar por la historia de vida propiamente dicha, a mí se me ocurre que es interesante para ubicar al oyente, trabajar como una suerte primero de diccionario, porque yo tengo la sensaciones, no certeza, de que se dan por sobreentendidas algunas cosas sobre la identidad sexual, el género, etcétera, que en verdad no están tan claras masivamente. Y yo creo que en el caso de las travestis, como es tu caso, en particular no está demasiado claro. ¿No son ni hombres ni mujeres, para empezar brutamente? No, justamente una de las cosas, digamos, más para mí, ¿no?, apasionante que tiene el travestismo es que justamente rompe con esa binariedad varón y mujer. No, viste que el feminismo sostiene que la biología no es un destino. Uh-huh. Entonces, lo que hace el travestismo rompe con esa linealidad, que porque vos tenés un sexo, una genitalidad, te corresponde un género. La rompe directamente, ¿no? Entonces, nosotras, digamos, una cuestión bien interesante también, como vos lo planteabas, es que el travestismo también hace una diferenciación entre la orientación sexual y la identidad de género, porque nosotros tenemos las dos cosas, orientación sexual e identidad de género. Entonces el travestismo rompe con eso así, esa linealidad que se espera, que por haber nacido con una genitalidad, si naces con un pene, se espera que sea varón, macho, fuerte, sí, y si mujer, dulce, servidora. Entonces el travestismo rompe eso, encarna e impugna esas categorías. Es domingo a la mañana. ¿Es que alguien que vale la pena? Cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está Loana Berkins, activista del movimiento travesti transexual. Y en el caso de los travestis o las travestis, ¿cómo es la orientación sexual? ¿Es lo que alguna vez se llamó tercer sexo? No, la orientación puede ser cualquiera. Nosotros podemos ser heterosexuales, salir con un varón heterosexual, podemos salir con otra travesti, con mujer, o sea, la orientación es otra cosa, ¿me entendés? Porque, digamos, ¿qué se espera de gay? De un varón que ame a otro varón, de una mujer que ame a otra mujer. Nosotras rompemos con eso. La verdad que la orientación puede ser tan diversa en su práctica como compañeras habrá, digamos. Loana Berkins es la fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, ALIT, de la que además continúa como titular. Y en tu caso, como para seguir con el diccionario, pero un poco más personalísticamente, digamos, ¿vos saliste con gays? Yo soy una chica amplia de criterios, siempre lo he sido, muy amplia de criterios. Bueno, pero saliste con gays, sí, con lesbianas. A mí me gusta, porque yo justamente creo que para mí el deseo también se construye, el capitalismo ha construido el deseo también, la industria cultural ha construido el deseo. ¿Por qué se esperaba de nosotros? Como me dijo una amiga, tanto lío para terminar saliendo con una mujer, Loana. No, porque se piensa esas cuestiones, digo. No, a mí me gusta alguien y me gusta, no estoy preguntando ni cuál es su genitalidad ni qué orientación tiene, me gusta y ya está. Explícame por qué, si no son hombres ni mujeres en términos marcados, me acabas de decir yo soy una chica que, y en lugar de decirme yo soy una travesti que. Porque en general, nosotros como somos parte del fruto de esta sociedad, usamos y nos construimos en esta sociedad. Yo no sé cómo se irán a llamar las travestis dentro de un par de años, ¿no? Entonces nosotras, porque también usamos el femenino para marcar que hay los travestis que son quienes nacen como mujeres y viven como varones, ¿no? Entonces, por eso nosotros usamos el femenino, porque es con lo que se identifica la sociedad, que además nuestra identidad... O sea, que usan el convencionalismo en términos de lenguaje. Sí, la verdad, yo siempre digo soy una travesti y me siento orgullosa y nada. No, nunca, digo, internamente no tengo
esa cuestión de decir, ay, soy una mujer, o este discursito que te ponen, estás atrapada en un cuerpo equivocado. Yo no estoy atrapada en ningún cuerpo equivocado. O cuando dicen, por ejemplo, adentro mío vive alguien. Imagínate vos si vive alguien adelante mío. Que liberen ya a esa persona, por favor. Lo pesado que debe ser arrastrarme a mí. O como dicen, viste, estoy en un envase equivocado. ¿Qué soy? Un vino finísimo, un Navarro Correa y adentro soy chicha. No. Esas son todas construcciones médicas. Ojo que la medicina nos ha construido también un discurso, y la medicina vista como una disciplinadora de la sociedad. Si mañana la sociedad quiere quitarnos un decir, la ley de identidad de género, se inventa algo con la medicina y fuimos todos para atrás. Digamos, la medicina es una cosa también muy peligrosa que ha construido y alimentado estos discursos. Loana fue la impulsora de la Ley 3062 de respeto a la identidad, adoptada por travestis y transexuales, una iniciativa que fue aprobada por la legislatura porteña en 2009. Ahora vamos todo para atrás. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Y de qué te diste cuenta? Yo de muy niña creía que era mujer y que había habido un error y que alguien iba a reparar ese error. ¿De muy niña? De niña, de que tengo uso de razón. Es más, yo creía que a mi jardín de infante, iba ahí con 2 colitas, con un guardapolvo así tableado. Antes se usaba el tableado para las mujeres y el recto para el varón. Cuando vi que me pusieron el del varón, yo dije, ¿pero cómo? ¿Cuál es el problema acá? Yo creí ahí como mis hermanas, mi donada, todo. Entonces, la escuela fue la primera Pero ¿y de dónde te aparecía? ¿De dónde te aparecía vos? ¿En la cabeza? ¿De dónde te aparecía vos que teniendo pito te tenían que vestir de mujer? No lo sé, pero... Y encima yo vivía en una sociedad, en Pocitos, una sociedad donde nuestros vecinos... ¿Pocitos en dónde? En Salvador, más en la frontera entre Argentina y Bolivia. Sí. Y aparte una sociedad que no es que... Ni siquiera, televisión no había, la radio era una radio muy de ahí del pueblo, o sea, no tenía información. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Vos tenés? No es una parte muy peligrosa. Bueno, ¿de qué década hablas? No, me vas a sacar la... No te... Y de mucho. De los 70, sí. Bueno, en Pocitos, frontera, sí. Provincia, sociedad culturalmente machista, muy retrasada. No sabés de dónde te venía que teniendo pito querías que te vistieran de pendeja. ¿Y cómo sigue? Y entonces, yo pensaba que había un error, entonces yo trataba de vivir mi vida esperando que se corrigiera ese error, ¿no? Que alguien se iba a dar cuenta que yo no era un varón, digamos, y que sí era una mujer. Entonces, pero por supuesto no lo hablabas con tus viejos, esperabas un alguien. No, pero era libre, porque como era chica, entonces decían, ya se le va a pasar, es un juego, es una cosa de niño, no ponían mucha atención. El problema, la atención la empezaron a poner cuando yo lo empecé a plantear en cuestiones de derechos. Decir, bueno. Por ejemplo, me acuerdo una vez que mi papá era de los gauchos tradicionalistas de Güemes. Por favor, esa agrupación, y mi papá insistía en vestirme de gaucho y subirme un caballo. Yo armaba tanto escándalo que mi madre inteligentemente le dijo, ¿no te das cuenta? En vez de gaucho quiere ir vestido de paisana, porque yo hubiese adorado ir al desfile del pueblo divina de paisana. Entonces, cuando yo empezaba a plantear que me resistía, empezaba a ejercer una resistencia sobre esa cultura que se me quería imponer. ¿Eso que es adolescencia tuya? Adolescencia, entonces ahí ya la cosa empezó a cambiar, ¿no? Ya había cosas como que yo después me di cuenta por las reprimendas que ponían en mí, que eso era una cuestión que yo lo debía vivir en silencio, que no podía decirlo libremente, digamos. ¿Y hablabas con alguien? Sí, tenía mis amistades, la Lola, La Lola es como tu vieja, una cosa así. Lola, Ahora después hablamos de... Sí. Porque lo de la etapa de la Lola viene cuando te vas de tu casa, en realidad. Exacto, sí. Me interesa mucho el relato de la de irte de tu casa, que es cuando la Lola había adornado la iglesia de su barrio. ¿Cómo es eso? Yo siento que leí que hay como 2 episodios concatenados que llevan a, te vas de tu casa porque tu viejo te pone los 13 arriba de la mesa. ¿Cómo es eso? Porque resulta que la Lola era una travesti una mariquita, porque tampoco ahí existía la palabra travesti, ¿no? También hay que ver esta cosa que es muy de la capital, claro. Ahí somos todos maricas y chao, tengas teta, no tengas teta, sos marica. No es como más digamos, no hay tantas exquisiteces lingüísticas ni de descripción ni categoría. Marica en el mejor de los casos. Pero marica con mucha suavidad y elegancia, digamos, de la finur. Entonces la Lola vivía en un barrio
que habían tomado la gente muy pobre y que la primera que se adueñó fue la iglesia y entonces le tenían que poner un nombre. Esa iglesia se llamaba San Cayetano, le pusieron. ¿En Pocitos? En Pocito. Entonces el barrio, la figura ahí en el barrio era la Lola, la que hacía de enfermera, de amiga, la que tejía, la que hacía las tordosas, todo el barrio recurría a la Lola. Entonces cuando era la fiesta yo fui con ella, la ayudamos, yo llevé cosas, porque no era una niña pobre, que eso fue lo más triste de mi vida, yo no era una niña pobre. Entonces llevamos cosas y qué sé yo, armamos, pero divina, la iglesia, las calles y todo eso. Entonces cuando vino el cura, ¿quién estábamos sentadas en la primera fila? La Lola y yo. Divina, nosotros como dos señoronas ahí para la procesión. El cura cuando nos vio se empezó a infartar el cura. Entonces, deliberadamente le dijo a la Lola que se retirara. A mí no me lo dijo, se lo dijo a la Lola. Entonces yo dije, pero ¿cómo? No me pareció un acto tan de injusticia, de tanta humillación, que me subí arriba de unas sillas de cuero, pero cuero rústico, no el cuero, ¿cómo se conoce acá? Era el cuero de la vaca, digamos, que se hace con madera, una silla rústica divina. Me subí ahí y empecé a echarme un discurso. ¿No? ¿Cuántos tenías? Y yo tendría, eso habrá sido cuando tenía 12 años. ¿Y qué dijiste? No, le dije que por qué la iba a echar, y yo busqué complicidad con la gente, porque le empecé a pasar así por la gente. Le digo, ¿ustedes cuando necesitan? ¿Quiénes van a pedir a la Lola? ¿Quién hace tal cosa a la Lola? Entonces, ¿por qué van a permitir que la eche? ¿No? Yo esperando que la gente empiece a aplaudir. La gente no aplaudió, pero tampoco apoyó al cura. Ese silencio para el cura fue mortal. Entonces yo seguía arengando, defendiendo los derechos de la Lola, y además me di vuelta y le dije al cura que no nos íbamos a ir, de ninguna manera, que nos íbamos a sentar ahí. Cosa que hice, nos sentamos y lo empezamos a mirar. El cura hizo bajar el santo, dio media vueltita, la procesión iba a ser como de 30 cuadras, dio media vueltita, lo volvió a meter el santo y se fue. Sí. Y ahí empezó la fiesta, siguió todo como si nada, digamos. Entonces, para mí eso fue un acto así como bien claro de que nuestra identidad o nuestra posición debía ser defendida. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro, los domingos de 10 a 11. Hoy cuenta quién es Loana Berkins. ¿Y ahí después qué pasó con tu viejo? El cura fue a verlo a mi padre. Y entonces le dijo que yo ya era un chico que era tremendo, que no me callaba nada, que arengaba a la gente, bueno, le puso sus quejas. Entonces mi padre ahí fue cuando pasó un tiempo más y como intentó, ya me empezaban a poner límites concretos. Por ejemplo, no hagas esto, no te vistas así. Por ejemplo, yo resistía a la ropa. Nos peinaban con gomina. ¿No? Con la famosa gomina o el vilcrén. Y yo agarraba y me dejaba peinar con mi madre, pero iba a la esquina, había un cañito, me hacía unos peinados pan escandalosos, divinos, me batía el pelo, nunca aceptaba esas cosas. Entonces yo empezaba a resistir. Después había un peluquero que nos llevaba, que tenía un peine de acero, que te peinaba, y él expresamente a mí me pasaba el cepillo y me daba el golpecito. Pero el peine era de acero. Hasta que un día, ya le había dicho a mi madre que ese señor me maltrataba. Entonces un día me levanté tanto y dije, ¿qué? Me viene a golpe. Y salí corriendo de la peluquería. Le dije que nunca más me iba a cortar el pelo. Y no fui, o sea, ya había una cosa corporal, física, ya había como que me ponían límites muy claros y que yo los resistía, digamos, así hasta que llegamos a los 13 y ahí ya fue el límite final, digamos. ¿Y cómo fue el límite final? Mi padre un señor que venía del peronismo, un señor dirigente que le gustaba armar cosas y qué sé yo. Entonces, en mi casa siempre había mucha gente, entonces mi padre me sentó en un rancho. ¿Era clase media alta? No, una clase, no éramos clase media, pero una clase muy acomodada. Mi papá un señor que venía de mucho dinero, era un alto funcionario de YPF, trabajaba en los pozos petroleros, tenía mucho dinero, y nosotros vivíamos una vida espléndida. ¿Tenías hermanas? Un montón, 13 somos. ¿13? ¿Y qué onda con tus hermanas antes de que sigas con el límite final? Mi hermana, con mis hermanos más chicos me llevé mejor que con los más grandes. Porque como había diferencia de edad, ellos ya vivían otra vida. Tampoco se la jugaron a defenderme, digamos. Esa es la realidad. Después establecimos la relación. Entonces mi padre me llevó al rancho, un rancho de paja, ¿no? Que le llaman quincho acá, muy grande que teníamos nosotras. Me sentó en la mesa y me dijo que quería hablar conmigo. Yo lo miré así, mi papá un señor muy alto, grande, físicamente. Y me dijo, bueno, mira, ¿te haces bien hombre o te vas? No me aclaró ni a dónde me tenía que ir ni qué era ser bien hombre. Y entonces yo dije, bueno, y me fui. Pero me fui como un juego, no es que yo ya decidíseme la libertaria, me fui como
nada, como teníamos tía, y en la provincia, viste que la maternidad, las familias son más socializadas que acá. Entonces era, en mi casa podía haber, qué sé yo, un mes, unos primos durmiendo ahí, como yo irme a la casa de otros tíos. Entonces no era llamativo. Entonces de haber dicho, bueno, se habrá ido a la casa de una tía. Y como que yo me fui yendo casa por casa, así de mis tías, no, esperando que me buscaran. Sigo esperando que me buscaran. Y ¿Nunca te buscaron? No. Yo a mi madre la vi cuando tenía 22 años. O sea, la volviste a ver. La volví a ver. Y a mi padre, él sí hizo el esfuerzo de venir a verme, pero yo ya siendo una chica grande ya, pero no, ya había pasado la historia. ¿Te quedó rencor de eso? No. Peor, yo creo que es peor. Mi padre logró una digamos, un sentimiento para mí que no existe. No tiene ningún valor en mi vida. Ni de odio, ni rencor, ni nada. Mi madre sí. Tu padre no tiene ningún valor para vos. No. Es como no haberlo tenido. Nada, yo se lo dije. Mira, ya está, lo que me pasó. Cuando te necesité no estaba, yo ya soy grande, puedo vivir mi vida. La verdad que vos para mí, si te morís, será la historia de la vida, y si no te morís, te deseo lo mejor. O sea, no significa ni me moves nada. Digo, mi padre no me movió. ¿Y con tu vieja? Con mi madre sí. En su lecho de enferma nos como amigamos, digamos, ¿no? Ella buscó una manera de perdón o de vivir una historia conmigo así en el final de su vida. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Y volviendo al post límite final, entonces empezaste a recorrer casas de tías, familiares y... Y después me vine a Salta, a la ciudad. ¿Pero que sola siempre? Sola, a los 13 años. Sí, porque nosotros dinero teníamos. Pero vos te habías llevado guita. No, pero mis tías te daban. Además, nosotros desde chiquitos nos enseñaron a ser independientes. Por ejemplo, veníamos de vacaciones acá a Buenos Aires y te daban 100 pesos a cada uno. Te decían, bueno, esto es para que ustedes gasten. Te lo podías gastar en un minuto, en 10, durante toda la vacación, era un problema tuyo. Sí. El resto te daban, pero eso era como claro. Entonces nos enseñaban a ser independientes. Entonces yo me vine a la ciudad, que vivía una tía, que además era mi madrina, que bueno, yo llegué a la casa de ella, y un día ya, como que ya me picaba otro bichito, me fui al famoso Parque San Martín, ¿no? Y viene y me llevan presa, yo ya tenía 13 años. Entonces la misma policía... ¿Por qué te llevan presa? Porque iba así, mariconeando por la calle, así de espléndida. Entonces la misma policía me dice... Como que yo mentí que era grande. Físicamente yo ya tenía la misma estatura que ahora. Pero yo mentí que tenía 18 años, que era grande una chica. Entonces ellos se daban cuenta y me dijeron, bueno, mira, andate, para no mandarme a una cárcel de menores, me dijeron, mira, acá hay una travesti que se llama La Pocha, donde todas las personas, todas las chicas como vos que lo echan, pueden ir ahí. Y yo me fui. Y ahí sí fue como que empezó mi mundo, digamos. Berkins fue asesora del legislador Patricio Echegaray del Partido Comunista y de esa manera se convirtió en la primera travesti con un trabajo estatal. Se desempeñó también como asesora de la legisladora porteña Diana Mafía en temáticas como derechos humanos, garantías, mujer, niñez, infancia y adolescencia. Y caíste en lo de La Pocha. De La Pocha. ¿Y qué era lo de La Pocha? La Pocha era una traba así grande donde vivían muchas trabas efectivamente y mariquitas que las echaban de sus casas y ella hacía como la madre de todas. Pero ahí también fue una cosa muy fuerte porque fue la primera vez que yo sentí que mi niñez se acababa. No, el cruzar ese umbral de la puerta de ella me dio como un escalofrío de saber, bueno, de ahí nunca más fui tratada, de hecho, como niña ya, porque empecé a conocer otro mundo, a negociar con adultos, vivir con adultos, a explotar por... Ya como que ahí la niñez se acabó, digamos. No, porque ya conocí otro mundo y había que tener otra obligación, otra responsabilidad. Eso me acuerdo clarísimo. Sí, ¿y cuántas vivían ahí? Como 20, 30, sí, como 30. Y se arreglaban bien, y se llevaban bien, pero y se sentían contenidas. Sí. Aparte, porque también en nuestros relatos son como de mucho dolor, pero también de mucha resistencia. Nosotros éramos tremendas, o sea que vivíamos un mundo, ¿no? Así la gorda era un ser muy, muy fantasioso, ¿no? Que te alimentaba. Por ejemplo, a mí me gustaba leer. Eso te iba a preguntar, ¿y el colegio? No, después yo lo seguí ya de más grandecita.
Bueno, yo de hecho terminé en el Cuando 2000. vas Claro. de maestra normal. Claro, no, sí, yo terminé la secundaria acá en Buenos Aires ya siendo un gran... Está bien, pero allá... Sí. Allá después que pasó ese tiempo, como a los 19 creo, intenté seguir la escuela. ¿Y mientras qué? No, me prostituía, que empezó como un juego. No es que yo la verdad, si algo no hubiese elegido en la vida era la prostitución. Y empezó como un juego que como todas las que vivían iban a ese parque, entonces Sí. yo también iba, Sí. y también empecé a conocer el sabor del dinero, porque veía una chica tan joven, de 13, 14 años, con un montón de plata, me podía comprar lo que quería, hacía lo que quería, entonces fue así como un juego que empezó. La otra decía, no, dale, vámonos, paremos. Y como yo veía lo que ella hacía, ella me iban enseñando, Ujú. entonces así empezó la prostitución, digamos. ¿Y cómo la llevaste esa? Y esa etapa, la prostitución para mí, hoy vista a la distancia, fue pero terrible. ¿Y en el momento? Y en el momento vos estás tan así, tan metida, tan alineada en eso, ¿no? Te comen tanto que vos crees que eso es lo único que te puede pasar en la vida. Yo he vivido situaciones, por ejemplo, como que una chica, bueno, he visto morir gente, la policía era feroz, nos mataban a golpe, desaparecía una y nunca sabíamos nada. Y vos, bueno, era parte de lo que vos vivías, digamos, ¿no? Por ejemplo, el silencio es el valor más preciado de la calle y de esos sectores. Entonces vos nunca venía, porque estábamos paradas 4 en la esquina, Sí. y venía el patrullero y cazaba a 2, así nos hacían, pero nos mataban a golpe, y vos no tenías que decir quién eran las otras 2. No sé, vinieron, se pararon ahí, no las vimos, no sé, llegaron en ese momento, me dijo que se llamaba Carmelita, Ujú. aunque vos sabías quién eran, pero, te digo, entrar en todo ese sistema fue terrible. En Facebook, Decime quién sos vos oficial. ¿Y vos sufriste violencia sexual que te haya traumatizado, cosa por el estilo, de parte de los tipos? En sí todo es violento, sí, ¿Siempre? Siempre es violento. Es violento, mira, yo te voy a decir, Eduardo, yo sufrí más cuando me di cuenta lo que había hecho que cuando estaba ahí, sinceramente te lo digo. Porque en el momento nada, O sea, para que mí... tuviste como un sufrimiento retrospectivo. Exacto, cuando yo me di cuenta, o por ejemplo de un detalle así, ¿no? Que a alguien le puede parecer tonto. Yo siempre he sido friolenta, y ahora cuando voy por la calle me pongo ponchitos, así, y paso por un lugar y veo una compañera trabajando y digo, ¿cómo es que yo podía estar parada antes? Y ahora, si no llevo, no sé, 2 llamas encima, es que no puedo estar de frío. ¿Me entiendes? Entonces, en su momento, yo lo vivía que era eso. Ahora, cuando tomé distancia, me pude poner en la vereda enfrente, empezar a analizar, por ejemplo, primero darme cuenta que eso no dependía solo de mí. Porque yo creía que era la más sufrida, la única, que no sé, que no había nadie más que sufría como yo. Entonces, cuando empecé a darme cuenta que no, por ejemplo, que había otras historias, que había un sistema que nos había limado la cabeza, que, digamos, esas palabras, no, mirá, no servís para nada, maricón de mierda, ¿quién te va a venir a reclamar a vos? Yo a vos te mato a palos, yo a vos te pego. Toda esa y nosotras, bueno, incluso a otras compañeras decíamos, no le contesté, vos sabés cómo es este sargento, no diga, pero por favor, ¿me entendés? Por favor. Entonces, cuando yo me logré dar cuenta, para mí fue una paralización de decir, ¿cómo es que este cuerpito tan delicado, tan jovencito, pasé por todas esas cosas? Estamos habiendo arrancado a tus 13 años y ahora andabas por tus 19, 20 y pico. ¿Qué pasó con el amor en medio de todo lo que relatas? El amor también fue una historia. Yo tuve una pareja muchos años, muchos años, que también creía que era el gran amor, hasta que me di cuenta que no era el gran amor de mi vida. Lo cual... ¿En Salta? Sí, bueno, después se vino para acá conmigo, vivió como 25 años conmigo. Y empezamos muy jovencitos, éramos muy jovencitos, y nada, vivía también, digo, pues hay 2 partes, ¿no? Una que yo entiendo que él tuvo que vivir toda la marginalidad que yo vivía, Uh-huh. ¿me entendés? O sea, también tenía que saber, porque eso también te da digamos, un conocimiento de la calle. Por ejemplo, yo tengo todavía cosas que estoy en un lugar y estoy siempre como mirando todo, por dónde voy a escapar, si pasa algo, si te pones loco,
cómo te, o sea, son cosas que te van quedando. Yo incluso hasta muchos años después, cuando ya empecé a ser reconocida y todo, veía un patrullero y me metía en un negocio. Yo he terminado, por ejemplo, con travesti, no sé, en velorios, en casas, cuando íbamos en el auto y veíamos que la travesti daba el volantazo, ni preguntábamos por qué. O cuando iba en el colectivo y se paraba y bajaba, nosotras bajábamos. Nada, che, ¿por qué bajamos? No, había que bajarse y nada de irse juntas. Una para cada lugar y después veíamos qué había pasado. Porque seguramente ella algo había visto, me enteré que nos ponía en peligro y nosotras ni la preguntábamos. Entonces él también tuvo que vivir toda esa marginalidad, esas cosas. Por ejemplo, no transitar por las avenidas. Porque ¿dónde están los controles siempre? En las avenidas. No estoy alentando a la policía, pero siempre los ponen ahí. Entonces nosotros conocíamos calles, atajos, digamos. Vamos por esto, ¿me entiendes? Cruzar por aquel puente, porque no. Todos esos detalles que los vas naturalizando. Entonces él vivió toda esa etapa conmigo, qué sé yo, qué sé cuánto. Después yo lo que nunca, a mis padres nunca le perdonaría, ni le perdoné que no me hayan permitido estudiar, por ejemplo, que es algo que yo hubiese adorado en la vida. Y a él que nunca me haya planteado salir de la prostitución. ¿Nunca te lo planteó? Nunca. Siendo que yo siempre fui una puta burguesa, porque aprendí a manejar mi dinero, sabía administrarlo, vivía muy bien, tenía un buen pasar económico. ¿Qué sentiste, que era como un fiolo? Y sí, alguien que... No, era un fiolo, vivía de mi dinero. Por eso, claro, un fiolo de vos. Sí, era un no es tipo... que tenía una organización, pero... No, claro, vivía de mi dinero, pero sí. Pero además de eso, ¿me entendés? Nunca, y eso que yo lo alentaba varias veces, porque siempre tenía mis negocios paralelos. Por ejemplo, una vez una traba sabían hacer zapatos, y yo le dije, ¿por qué no nos asociamos? Y sabían hacer la costura de los zapatos, se llama parar zapatos. Entonces ya compramos máquinas, todo. Entonces yo le decía, dale, ¿por qué no te enganchas en eso? Mirá, podemos salir, que eso, ¿me entendés? Como buena, ¿no? Que... Entonces no sé. ¿Y ese es el que supusiste que fue el amor de tu vida? Y yo creo que sí, porque vos imagínate lo feo que... hay una cosa que es bien paradójica, bien paradigmática en las prostitutas, en las travestis, ¿no? Que nosotros estamos con hombres bellos, de poder, porque la prostitución es eso también. Vos estás parada y pasa el basurero, como puede pasar un tipo súper encumbrado y sale con vos. Como la prostituta te atraviesa todas las clases sociales. Entonces, sin embargo, vos sentís que el hombre que te elige es ese, ¿no? Como que vos podés estar con 10 hombres, pero hay uno que es el como que te hace, o te da una supuesta valoración. Hoy está Loana Berkins, activista del movimiento travesti transexual. Decime quién sos vos. Venimos a hacer una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Una imagen. Un micrófono. Una historia. El día de los domingos. Una radio. La Pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Loana Berkins, activista del movimiento travesti transexual. ¿Vos acordás, para tomar el título de un libro, que ninguna mujer nace para puta? Que básicamente es una condición sistémica. Absolutamente. Ninguna mujer ni ninguna persona. La prostitución hay que verla de dos lados, porque generalmente siempre se aborda el lado de la prostitución desde la pobreza, ¿no? Bueno, son mujeres pobres que salen... No. La prostitución, para mí, es un error verlo solo como una cuestión de la pobreza. Tinelli, para mí, es el gran cabaret más claro de esta sociedad, digamos. Sí, no, desde ya. Pero, por ejemplo, cuando ves cualquiera de los gatos que están con Tinelli, ¿no? También te planteas que ninguna mujer nace para puta. Totalmente, porque porque lo hacen por poder, por dinero, ¿me entendés? ¿Cómo es que se enamoran de otro? No se enamoran como ese famoso dicho del verdulero, del que tira cable. No, o sea, del dueño de la fábrica de que hace los cables. No, igual, digo. Hay también
dentro de la prostitución, como sabemos ya que todo atraviesa, la clase está atravesando todo, también la prostitución. Hay prostitutas vid, como estamos, las que generalmente la prensa trata de siempre de mostrar, de denostar que es la prostituta mal vestida, comiendo chicle, mal teñida, parada en una esquina. Eso no es la prostitución, digo, es un sistema mucho más perverso, mucho más profundo que eso. Loana fue candidata a diputada nacional en 2001 y aceptada en las listas electorales que oficializó la justicia electoral en oportunidad de la renovación de cargos del Congreso de la Nación. ¿Cuándo, a qué edad quiero decir, y en todo caso por qué o a través de qué circunstancias empezaste a hacer una mina con la cabeza ideológica que tenés? Primero, me retiré mucho antes de lo que yo creía. Yo sí tenía claro una meta que yo a tal edad, a los 50 años, me iba a retirar, sí o sí. O sea, hoy cumplo mis 50, hago una gran fiesta y me retiraba a la prostitución. Lo pude hacer muchos años antes. Y fue por una historia puntual de amor. Cuando yo entré en crisis con este chico, que me di cuenta que no era tan así el amor, ¿no? Entonces ahí mi vida empezó a cambiar y empecé a sentir un gran vacío, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Como que un día estaba mirando la televisión y recorrí en menos de un segundo todos los canales, del 1 al no sé cuánto había. Y volvía y nada me interesaba. Entonces empezó a apoderar de mí un vacío. Ni siquiera su presencia me significaba nada. Entonces a través de esa crisis es como cuando yo me di cuenta que... Y ahí empecé. Y después como son las cosas, las causalidades, la vida... Empezamos a conocer el activismo, empezamos a entrar, y ahí fue ganando espacio, y me fui dando cuenta de decir, bueno, chiqui, ¿dónde estábamos parada? ¿Qué era todo esto? Y además me di cuenta rápidamente que primero teníamos que salir de ese papel de víctima, ponernos, aceptar que éramos, digamos, no victimarias, sino víctimas, pero salir de ese papel de víctima, así está llorando, y no, sino víctimas activas, y que además la salida era colectiva. O sea, o acá salimos todas o nos hundimos todas, digamos, ¿no? Entonces, eso fue lo que me fue así como cambiando y poniendo en otro lugar y descubriendo todo un mundo, porque realmente eran aprender y socializar otros códigos, otras formas, otras maneras, que no digo ni que eran mejores ni peores, eran otras. ¿Ahí fundás la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual o viene mucho después eso? No, primero pasamos por otras experiencias organizacionales y yo fundé AMAR, que ahora se dividió en dos partes y todo eso, pero bueno, entonces primero fundamos eso y después vino lo de la asociación. Como nos dimos cuenta, ya íbamos como creciendo, no nos íbamos dando cuenta de cosas de derecho y fuimos por ese lado, digamos. Entonces, de eso lo fundamos después. En 2008, Loana Berkins lideró la creación de la cooperativa textil Nadia Echazú, la primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, un emprendimiento laboral gestionado y administrado por personas trans. Che, y cuando entras de asesora de Patricio Echegaray por el Partido Comunista y te convertís en la primera travesti con un trabajo estatal, después hablamos de travestis y trabajo, ¿lo haces por tener un laburo estable, que no sea la prostitución, o un laburo estable a secas, o además estás ideológicamente convencida de ser una mina de izquierda y por eso entras a asesorar un tipo de Partido Comunista? No, primero yo descubrí me descubrí como que había, que digamos que nosotros teníamos que ser sujetas para el cambio revolucionario. O sea, yo conocí primero la izquierda. Que yo te decía, yo te escuchaba a vos, porque cuando era más joven, vos también eras más joven, por ejemplo en Mirta Legrand, ¿ves? Y había cosas que yo escuchaba y que yo decía, no, esto es así, ¿me entendés? O sea, que había insights en mí y a otra gente que yo escuchaba, veía o leía y yo decía, mirá, ¿me entendés? Es así la cosa. Entonces, cuando nosotros nos planteamos la lucha y planteé, primero estaba convencido ideológicamente que había que dar ese paso y que, insisto, no era un paso, digamos, a mí me resolvía la vida económica nada más. Pero en términos de lucha tuvo tanto impacto, no sobre mí, sino sobre todo el mundo, no sobre nuestra propia comunidad. Y todo ahora, digo, es tan común empezar a ver compañeras travestis en la administración pública, en distintos lugares. Digo, eso es lo que realmente planteábamos. Pero a mí la historia de la izquierda, de darme cuenta del sistema, lo que era el capitalismo, la plusvalía del capitalismo, cómo también nos utilizaba el capitalismo, ¿me entendés? Empecé a descubrir todo ese mundo, pero para mí era el
el sitio donde yo debía estar. Digamos, dentro de los ismos, viste que mucha gente los rechaza, para mí el comunismo era una cosa que, unismo, el feminismo, el comunismo, cosas que se instalaron en mí y empezaron a poner en palabra y mostrarme un mundo que realmente yo lo desconocí. En Facebook, Decime quién sos vos oficial. Loana Berkins, activista del movimiento travesti transexual. Decime quién sos vos. ¿Cómo te acercaste o cómo te buscó Patricio Echegaray? Porque fue muy valiente de su parte en ese momento. Sí, no, primero nosotros, el primer acercamiento fue cuando estaban en la campaña de Izquierda Unida, que nosotros empezamos a hacer acciones, incluso fuimos fiscales de mesa, y en ese momento estaban los vecinos sensibles de Palermo, ¿no? ¿Qué elegimos nosotras? Ser fiscales de los colegios religiosos de Palermo. Fue una historia maravillosa. Entonces nosotras ya habíamos quedado porque encima me acuerdo que habíamos hecho parejas, era una traba y una persona no traba, para ir a fiscalizar. Y faltaba una traba, se suponía que teníamos que ir a un lugar para ver que no había pasado nada. Y faltaba la traba no venía. Y entonces no estaba preocupada por la traba y dice la señora, no, el problema no es la traba, sino que la que la acompaña es menor de edad. Y le digo, estamos todos presos acá. Entonces, era una cosa así. Entonces digo, estas cosas, y entonces empezamos ahí. No, entonces yo me acerqué, así, quedé obnubilada por el partido, empecé a participar en actividades concretas, y después cuando Patricio ganó, que ¿sabes quién también fue un mediador bien interesante que yo lo reconozco? Atilio Borón. Ajá. Yo a Atilio ya lo conocía. Sí. Lo conocía del activismo de la universidad, ya habíamos hecho varios embates a Atilio, pero además lo conocía, ya era un tipo que habíamos interactuado. Entonces con Atilio, yo le planteé a Atilio, le dije, mirá, no puede ser, yo necesito trabajar, y ahí armamos y llegamos a Patricio, que Patricio además cuando se le propusieron dijo absolutamente que sí, lo había hablado con el partido, y ahí fue, digamos. En 2010, Berkins conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más de 15 organizaciones que impulsó la sanción a nivel nacional de una ley que garantizara la adecuación de todos los documentos personales a la identidad de género y el acceso a tratamientos médicos de quienes soliciten intervenciones sobre su cuerpo. Ahora que hablaste de ahora es común, travestis en la administración pública o en trabajos del Estado, entonces ha perdido algo de vigencia aquello de que los travestis o las travestis solo pueden vivir de la prostitución. Sí, empezó a ponerse en crisis. Porque esa fue una perversa asociación que hicieron sobre, que como le pasaba a los negros, su color de piel, vayan a ser esclavos. Nosotras, lo mismo, son travestis, que vayan a la prostitución, póngale zona rock. Si vos rastreás cómo eran las compulsas políticas, ¿no? ¿Cuál era, digamos, el mayor hit que ponían ellos? ¿Quién iba a ser más represivo con nosotras? ¿Quién iba a poner la zona roja más dura? Eso usaban los políticos. El travestismo era usado como una cosa para agitar las afiebradamente derechosas. Sí. Entonces, digo, cuando nosotros fuimos ganando espacio, yo te voy a decir sinceramente, yo no sé si la sociedad ha cambiado así. No lo sé. Pero yo creo que a medida que vos vas avanzando en derecho, la sociedad retrocede. Ya se va pensando, ¿me entendés? Dos veces. Pero tenés que avanzar vos, la sociedad nunca va a avanzar. No, la que tiene que dar el paso sos vos, cuando vos vas avanzando. Cris Miró y Florencia de la Vega, por poner dos íconos, ¿vinieron bien? ¿Sirvieron? Cris Miró, sí, y Florencia, más allá de lo que uno piensa, acuerdo o no con ella, yo creo que vino en una coyuntura que, va demitificando un montón de cosas. Ahora está en un programa al mediodía, entonces ya esa historia, ¿cómo le explico a mi hijo que es travesti? Mirá la Florencia por Canal 11 y ya está, se acabó ¿me entendés? O sea, va cambiando subjetividades, va generando iconicidad, la gente va dándole otro sentido al travestismo. Y dice, mira, pueden ser vedette, pueden ser, dirigir una cooperativa, pueden trabajar, ¿me entendés? Sí. Entonces va creando otro sentido, va corriendo de ese sentido perverso que nos habían puesto. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuál eso sigue siendo el promedio de vida de una travesti? Y todavía 30 años. Cuando la edad, viste acá la media está en 70 años, porque si vos nosotros cuando hacemos entre las más jóvenes y las más grandes que mueren, está esa edad promedio.
¿Eso es SIDA, violencia? No, va cambiando, ahora va cambiando. Primero, en el menemato y anterior era la cuestión de la policía, encabezaba las muertes por asesinatos policiales. Uh-huh. Después era el VIH-Sida y el uso ilegal e indiscriminado de cirugías, ¿no? Que aunque pagábamos a estos médicos famosos, te operaban en un consultorio, no les importaba nada, no te preguntaban nada. Entonces, eso como que se fue modificando, ¿no? Entonces ahora más nos estamos asociadas a enfermedades de la pobreza, de las malavidas, de los maltratos, uh-huh. ¿no? Porque la discriminación, cuando es verbal, no pasa nada, bueno, vos te haces la tos, pero cuando eso se convierte en un verbo, se encarna, es otra historia. Contame de la cooperativa, cuando liderás la creación en 2008 de la textil Nadia Echazú. ¿Por qué el nombre? Dicho sea Nadia era una travesti salteña que murió a los 33 años, una luchadora acá, que iniciamos toda esta lucha, una gran mina, de Güemes, justamente la tierra donde el otro día los policías... ¿Te imaginas vos? Y eso yo veía, digo, ¿de qué se sorprende? Nadie justamente escapó de la tremenda, feroz paliza que le daba la policía. Y se vino acá a Buenos Aires, bueno, nos organizamos, luchamos. Entonces, cuando decidimos encarar el tema de la cooperativa, dijimos, mira, pongámosle el nombre, porque entre nosotros hay mucho relato oral, individual, pero no colectivo. Entonces vino una travesti y cree que a partir de ella empezó todo. No. Entonces dijimos, chica, acá hay historia, acá hay gente que puso el cuerpo, que murió, que nos encarcelaron, que nos escupieron. Acá hay toda una historia. Entonces empezamos a intentar construir esa historia colectiva. Y la cooperativa surgió justamente por eso, porque nos dábamos cuenta que, si bien es cierto, nosotros habíamos avanzado, pero digo, ya la identidad ya teníamos clara digamos que era un problema que muchas chicas no lo asumían, menos la sociedad. Dijimos, ¿cuál es el problema acá? El empleo, entendido como una cuestión organizadora de la vida de las personas. Sí. Si bueno, yo me voy, vengo, me compro esto, vivo acá, de acuerdo a mi dinero. Entonces dijimos, bueno, ese es otro paso grande que hay que dar. Entonces, para desafiar, generar una dialéctica con el mundo del trabajo y ya no pensar siempre el trabajador como un mameluco y decir, bueno, hay nuevos sujetos que encarnan la demanda del empleo, entonces empezamos a armar la cooperativa. La verdad que el proyecto, más allá de en sí mismo, fue altamente exitoso porque no solo las que abandonaron la prostitución y están en la cooperativa, sino que las que se fueron formaron sus propios emprendimientos y muchas compañeras están entrando al Estado. ¿Y qué hacían en la cooperativa? ¿Qué producían? Hacemos sábanas ¿Qué hacen? Perdón. Y guardapolvos. Sábanas y guardapolvos. Sí. ¿Y qué tipo de arreglo tienen? ¿Con quién? Con el Ministerio de Desarrollo Social, que nos hace hacer la sábana y los guardapolvos. No, y hay que verlas las travestis discutiendo en 11 con los judíos el precio. Ninguna quiere bajar ni 10 centavos. Ninguna quiere bajar ni nada. Están ahí, digo, y eso les ha cambiado la vida. Entonces, nosotros hacemos eso. Loana Berkins lleva editadas varias publicaciones: Un cuerpo, 1000 sexos, intersexualidades, cuerpos ineludibles, sexualidades migrantes, género y transgénero, la gesta del nombre propio, cumbia, copeteo y lágrimas, la sexualidad represora, diálogo, prostitución, trabajo sexual. Las protagonistas hablan. De todos los libros que escribiste, que de paso gracias por los que trajiste, ¿no? Un cuerpo, 1000 sexos, intersexualidades, cuerpos ineludibles, bueno, un montón. Género y transgénero, la gesta del nombre propio. ¿Cuál sentís que es el que más contribuyó a desmitificar? Cumbia, copeteo y lágrimas. Que es el libro, porque fue como una encuesta a nivel nacional que hicimos para dar cuenta de esto que yo te decía del relato colectivo, ¿no? Entonces, aunque nosotros lo sabíamos de qué vivían, a qué edad morían, todo, pero lo quisimos plasmar en un trabajo que además sea colectivo, ¿no? Que dé cuenta de cómo era, digamos, como una fotografía de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, y ese libro sigue siendo, aunque ya es del año 2006, lo usa todo el mundo, lo citan, porque es como el primer trabajo serio, primero hecho por nosotras mismas, porque todas las que lo hicieron fueron las compañeras. Hicimos una muestra de 600 encuestas,
Entonces la verdad que, y tratamos de avanzar, de abarcar todo el país y ese para mí es el libro que realmente, como dijo, mire, acá estamos nosotros, esto es lo que somos, ¿no? ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora estamos escribiendo 2 libros, que estamos así ahí, que ya lo sacamos, no lo sacamos, que estamos en esa historia. Seguimos en el tema de la cooperativa, ahora estamos con la ley de identidad de género, el cumplimiento, el monitoreo de la ley, que la verdad que para mí es algo así como súper alucinante, y metida siempre así en historietas, ¿no? Y estamos planteando unas que ya se sabrán, unas bien fuertecitas para cachetear, para hacer pensar a la gente. Y yo digo muy fuertes. Sí, porque me parece que hay que todavía sacudir, ¿Vas a torear? Sí, hay que poner un adelanto. Unas demandas. Tirame un adelanto de con qué vas a torear. Con la Iglesia Católica. ¿Qué les vas a decir? No, queremos hacer unos planteos, a ver qué va a decir a partir de esto. Entonces, a mí me parece que hay que seguir planteos reales, no, sino demandas concretas que son parte de nuestra comunidad, y así, bueno, a ver, aquí estamos. Entonces, ¿hablaste con un cura alguna vez? Sí. Yo te voy a decir que soy religiosa, no soy dogmática y no creo en ninguna institución ni en ninguna jerarquía eclesiástica. Parece que a mí la fe es una cosa, de hecho a mí me ayudó. Yo estuve 9 años y medio encarcelada, en las peores condiciones, conozco todas las cárceles. No de corrido. No de corrido, sino que nos daban los edictos 30 días. Pero en la sumatoria estuviste 9 años y medio. Sí, y ¿sabes cómo lo supe? Cuando me becaron la primera vez para ir a tomar un curso en Nueva York, cuando estaba el menemato, entonces me hicieron saltar todas las causitas que tenía. Y después, bueno, yo me fui, y un día me puse a leer y a sumar, dio 9 años y medio, sumando 30. Loana participó en conferencias y seminarios como asistente y panelista y representó a Argentina en diferentes encuentros internacionales sobre feminismo, diversidad sexual e identidad de género. ¿Qué es el carrilche? El carrilche era un dialecto que existía entre nosotras, que ahora ya las chicas no lo hablan, que la verdad, honesta, no sé de dónde salió, digamos. No sé si era un invento de ella o es que ya era un dialecto. Entonces, era la manera de hablar entre nosotras. Por ejemplo, si acá habría otra travesti de mi edad, y yo podría hablar con vos y con ella a la misma vez. ¿Me entendés? Pero yo no entendería nada. Nada, porque no solo era una cuestión verbal, sino de gestualidad también. Y eso era para zafar de la cana. Claro, entonces cuando a nosotros nos llevaban presa, como siempre nos cambiábamos el nombre, una vez éramos Carlito, otra vez Juan, otra vez Pedro, otra vez Sancho, otra vez Garancho, siempre nos cambiábamos. Entonces teníamos que pasar un montón de datos en la misma, en esa fracción de tiempo que teníamos. Entonces, no, yo voy a decir tal cosa, ¿me entendés? Así. Y también si pasaba algo. Y otra cosita era con la pinza, la pincita de depilar, ¿no? Que se decía pincemen. Entonces, era, por ejemplo, las que tenían barbita, te imaginas que adoraban que le pases la pinza de depilar. Entonces, a las que ya nos habían revisado, había que generar una situación para las que no la habían revisado, que la que tenía la pincita se la pase a la otra. ¿Me entendés? Sí. Entonces era así como, bueno, ya esas 3 ya están revisadas, ya habíamos pasado. Entonces había que generar una situación rápida de señas, de medias palabras, para pasarla ahí. ¿Me entendés? Entonces era una cosa. Y lo mismo, por ejemplo, en los colectivos. La Cirilcli era la policía. Cirilcli. Claro, entonces iba sentada y no es que te decía, che, Loana, no. Tipo tonta, así, la Cirilcli, se paraba y te imaginas que volábamos todas. Entonces había toda había una traba que yo la quería entrevistar, que ella la hablaba, pero además ella hablaba solo carrilche, ¿no? Divina. Que murió hace como 6 meses, creo. Entonces era toda una historia de palabras, de cosas, ¿me entiendes? Y después las más jóvenes le agregaron otra cosa, que era como deformar las palabras. Ya no era el carrilche, sino deformar las palabras. Que por ejemplo en varios lugares de varios países las trabas tienen ese modo de hablar. Que tendrá que ver también con lo carcelario, creo. Por ejemplo, las peruanas a todo le ponen la J. A todo le ponen la J. Acá, a todo la J. Entonces empiezan a hablar así. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
La penúltima, porque se nos está yendo el tiempo, lamentablemente. ¿No sos una travesti prejuiciosa o especialmente atenta a las temáticas del lenguaje, ¿no? Decís una traba con natural retórica, como si se tratase de cualquier otra palabra, digo, porque en general es una traba, es con denuesto que se dice. No le prestas demasiada bola a eso, ¿no? No, porque para mí el lenguaje no es inocente. El lenguaje es la llave que abre todas las violencias. Entonces hay ciertas palabras, ciertas cosas que deben ser connotadas, deben ser dichas y deben ser, curiosamente, como naturalizadas. Entonces para mí, yo delante de mi sobrina, delante de quien esté, digo, ¡ay, las trabas! Llegamos a las trabas, somos las trabas, un aplauso a las trabas. ¿Me entendés? Hay parte del lenguaje que uno también debe construir, porque cuando vos peleas por derecho, no solo tenés que conseguir el derecho, sino generar nuevos lenguajes también. Y para mí la palabra traba justamente no tiene ninguna carga peyorativa que la sociedad, como vos lo marcabas, le quiere poner viciosas, negras, drogadas, ladronas, infectadas. Para mí no tiene eso. Entonces, ¿por qué no decirme, sentirme orgullo de ser traba? Decime quién sos vos. Una traba, felizmente, que si volvería a nacer elegiría ser una traba, y que en mi lápida me gustaría que pongan acá, ya hace una traba espléndida, feliz. La verdad que a mí el travestismo no me conflictúa en nada, y yo creo que soy un ser que se da el permiso de construirse a cada instante, a cada momento, y siempre abierta y atenta a que uno no lo sabe de todo, que sabe tan poco de la vida, y que cada momento es asaltado, sorprendida por nuevas cosas, ¿no? Loana Berkins. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.